Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Estamos aquí, conteste porque para que vea que la gente que va a ver esto por después que vea eso, un aplauso, como sea. Hoy es domingo 28. Domingo 28 de diciembre de 2021, estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. De noviembre, mirá, estoy pensando ya en la fecha de diciembre. Vamos de nuevo, 28 de noviembre del año 2021. Qué bueno que estamos aquí y nos podemos reunir. Y el título de esta prédica es Los consejos de Dios. Los consejos de Dios. Dios es un Dios que aconseja, ¿sí o no? Ya lo creo. ¿Qué tema este de los consejos, no? ¿Alguna vez has pedido consejo a alguien? ¿Alguna vez has aconsejado a algunas personas? Una de las tareas pastorales, una de las tareas que tenemos los pastores es aconsejar a la gente en muchos tópicos, en muchas cosas. La gente nos consulta para nosotros poder aconsejar. Pero no es que somos un repertorio de consejos, los pastores no es que tenemos un casillero o una cantidad de casilleros con un montón de consejos ahí en las casillas. Tenemos la palabra de Dios. Pero fíjese qué cosa interesante. Tal vez usted alguna vez ha aconsejado o tal vez lo han aconsejado. Y a lo mejor ese consejo ha sido bueno, pero muchas veces el consejo no es bueno. Y a veces tenemos la disyuntiva de elegir entre un consejo y otro. Entre un consejo. Y a veces no sabemos cuál de las dos cosas o tres. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Crónicas, Segunda Crónica, y se trata luego de la muerte del rey Salomón. Luego de la muerte del rey Salomón lo sucede su hijo Roboam. Roboam era un hombre bastante joven. Se había creado como príncipe heredero en medio de la opulencia del reino de su padre. El reino de Salomón fue un reino muy opulento, de mucha riqueza. Y este muchacho se había criado junto con sus amigos en medio de esa opulencia. Pero esa opulencia, mis queridos, era a costa de una carga impositiva muy fuerte. Los impuestos no son una cosa de ahora, los impuestos vienen desde siglos y siglos en la antigüedad. Los reyes cobraban impuestos a la gente y con ese impuesto se mantenía la casa real, se mantenía el ejército, en fin, Salomón tenía caballerizas, en fin, todo lo que sabemos sobre el reino de Salomón. A costa precisamente del gravamen, de la tremenda presión impositiva que tenía. Cuando muere Salomón y lo sucede Roboam, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el reino? Roboam no hizo como su padre. Su padre Salomón, cuando recibe el reino de parte de David, cuando Salomón recibe el reino de parte de una de las primeras cosas que hace es le pide a Dios que le dé sabiduría para gobernar al pueblo. Es famoso el pasaje y a Dios le agrada esta petición y le concede sabiduría. No sé cuántos gobernantes le piden sabiduría a Dios para gobernar. Me parece que ninguno. Al menos acá en la Argentina me parece que ninguno. Tal vez habrá alguno por ahí que yo no conozco. Por eso nos va tan mal también. En muchos aspectos. Y lo quiero decir con todas las letras. ¿Quién pide sabiduría a Dios para gobernar? Lo hizo Salomón, pero no lo hizo su hijo Roboam. Roboam pidió consejo, sobre todo porque había un problema, el problema impositivo. La gente quería que bajaran los impuestos porque eran muy altos. Y Roboam le pide consejo a los ancianos, al séquito de ancianos que tenía su padre. Gente grande, gente experimentada. Y los ancianos le dicen, mira, si vos aflojás un poco la mano, si vos aflojás un poco la mano con los impuestos, este pueblo te va a amar y te va a seguir a donde quiera. El consejo de los ancianos.
Después Roboam le pide consejo a sus pares, a los muchachos que se habían criado con él en el palacio. Él era el príncipe heredero, pero había otros también que eran príncipes. Los muchachos que habían tenido siempre una buena vida por causa de los impuestos, precisamente. Entonces estos jóvenes le dieron un consejo totalmente opuesto. Le dijeron, no, al contrario, tenés que aumentar más los impuestos. Vos ahora sos el rey, vos tenés que aumentar más los impuestos. Y Roboam le hizo consejo a sus amigotes. Consejo a los amigotes, a los muchachos como él. Sí. Bueno, a partir de ahí se dividió el reino, porque unas cuantas tribus, 10 tribus se sublevaron, eligieron a otro rey, y a partir de ahí el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, por este asunto, por el tema de los consejos. En momentos de dificultades, ¿quién no ha recibido consejos? Esto suele darse mucho, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, matrimoniales. Hay un conflicto matrimonial, entonces recibís consejos de acá y de allá, de acá y de allá. Algunos consejos pueden ser buenos, pero otros consejos pueden ser absolutamente desacertados. ¿Quién tiene la sabiduría para saber si este consejo es bueno y este no lo es tanto? Hay mucha gente muy extraviada y mucha gente con problemas que acude a cualquiera a pedir consejo. Me acabaron de contar una historia de un varón que tenía problemas familiares, problemas matrimoniales más bien. Y se le da por ir a pedir consejo a una bruja. Le pasó, fíjense que le pasó, en la Biblia tenemos un caso así, con un rey precisamente, el rey Saúl, que en un momento de dificultad decide ir a pedir consejos a una adivina, a una bruja. Dios lo castiga por eso después. Y este relato de este hombre que frente a un problema matrimonial y ya un problema familiar decide ir a pedir consejo a una bruja, a una adivina, a una hechicera, llámenle como ustedes como quieran, se dio cuenta del tremendo error que había cometido. Y alguien le advirtió, no hagas eso, no hagas eso. Se dio cuenta del tremendo error que había cometido. El consejo. Pero yo quiero hablar no de cualquier consejo. No quiero hablar ni siquiera de los consejos que damos los pastores, porque los pastores no tenemos consejos en el bolsillo y sacamos del bolsillo del saco, a ver, acá tengo un buen consejo para esta gente que viene con este problema, para este hermano, para esta hermana que viene con un problema, acá tengo en el bolsillo justamente tengo un buen consejo, acá está, mira, llévate este consejo. Si yo hiciera eso, no sería un pastor del Evangelio. No sería un hijo de Dios, no sería un sirviente de Dios. Tengo que ir a ver qué dice Dios, qué aconseja Dios. Tengo que ir a la palabra. Tengo que ir a la palabra. Dice el libro de Job, con Dios están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y el entendimiento. Queremos ir a Dios. Acabamos de ver aquí, ustedes acá de tener en la reunión un testimonio, un hermoso testimonio de un hermano que está pasando por un problema de enfermedad, cuando él decide, él y su familia, buscar el consejo y la guía de Dios. Y dieron testimonio aquí hace al menos unos minutos, apenas unos minutos atrás. Qué bendición que es eso. Porque, como dice Job, con Dios está la sabiduría, el poder, el consejo y el entendimiento. En el mismo libro de Job, Dios mismo dice lo siguiente: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras carentes de conocimiento? Dice Dios, yo digo ciertas cosas, yo aconsejo esto, yo hablo estas palabras, traigo entendimiento. Sin embargo, hay alguna gente
que oscurece el consejo, que desvía el consejo de Dios con palabras, me encanta el texto, carentes de conocimiento. ¿Sabe qué son las palabras carentes de conocimiento? La opinión. Cualquiera opina cualquier cosa. Viste que acá en la Argentina, no sé cómo será en Groenlandia, pero en la Argentina tenemos una enorme cantidad de programas televisivos donde todo el mundo opina. ¿De qué? De cualquier cosa. Conozcan o no conozcan. A veces nosotros también opinamos. A veces tenemos la tendencia de opinar sin conocimiento, sin saber, sin aprender, sin inquirir, sin buscar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras carentes de conocimiento? Yo he descubierto una cosa. En estos años, sobre todo en estos dos últimos años, lo quiero decir con todas las letras, que muchas personas, aún personas muy reconocidas o importantes, opinan desde el desconocimiento. Y como son personas que tienen influencia, desde el desconocimiento opinan y aconsejan y dicen. Han pasado con muchos especialistas. El tema de la pandemia es uno de los puntos fundamentales de esto. Las opiniones se han cruzado por todos lados, que esto sirve, que esto no sirve, que vale esto, que no vale esto. Todas opiniones. ¿Desde qué? ¿Desde a dónde? Desde el desconocimiento, como dice aquí el libro de Job. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de no emitir opiniones o consejos desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento, porque vamos a errar. Y por supuesto tenemos que tener muchísimo cuidado con los consejos. ¿Quién son los consejos? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? ¿Y con qué base de conocimiento? ¿Y desde qué perspectiva te aconseja? Dice el Salmo 1, el primer salmo, en el primer versículo, Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo según el consejo de la gente mala. Feliz de aquel que es capaz de discernir, no que voy a escuchar a estos. Justamente a estos voy a escuchar. Mire la vida que tienen. Estos son los que me van a guiar a mí. Bienaventurado el varón que no anduvo que no siguió el consejo de gente mala. Después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Sigue el Salmo número 1, sigue. Mire, Dios aconseja en su palabra. Dios tiene mandamientos y además tiene consejos. En su palabra Dios aconseja. Hay un salmo, no lo voy a leer a todo, un salmo que está lleno de consejos, que es el Salmo número 37. Quiero hacer referencia a alguno de ellos, después voy a poner otras cosas acerca de lo que significan los consejos de Dios. Pero quiero hacer una pregunta, ¿quién tiene en cuenta los consejos de Dios? Pastor, se supone que todos. No, yo no supongo nada. Yo no presupongo nada. A esta altura del partido, a esta altura de mi vida y del discernimiento que me ha dado Dios, yo no doy por sentado nada. No presupongo nada. Entonces pregunto, ¿quiénes buscan el consejo de Dios? No quiero ni que levanten la mano, ni que digan, pero ¿quiénes buscan el consejo de Dios? El Salmo 37. Dice tantas cosas el Salmo 37. Una de las cosas que dice es que tenemos que aprender a esperar en Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Guarda silencio en Dios y espera en Él. ¿Qué quiere decir esperar en Él? Esperar en Dios significa no desesperarse. La esperanza, espera en Dios. Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Confías también en Dios? Porque yo puedo decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Dios existe, pero vos confías en Dios, le crees a Dios, pensás que Dios puede hacer las cosas, pensás que Dios puede hacer cosas que vos no podés hacer, pensás que Dios te puede solucionar esto que para vos es un problema.
absolutamente insoluble. El Salmo 37 dice, espera en Dios. ¿Qué quiere decir esperar en Dios? Confianza en Dios, espera. Él va a resolver. Yo sé que mi Redentor vive, dice el Salmo. Yo sé que mi Redentor vive y Él es poderoso para guardarme hasta el fin de los tiempos. Confía en Dios. Este es un consejo. Espera en Dios. En estos tiempos, muchos creyentes han pasado de tener la confianza en Dios a confiar en los hombres, a confiar en la gente, a confiar en algunos que saben, o suponemos que saben. Espera en Dios, dice la palabra. Espera en Dios. Otro consejo muy interesante es el que está en el versículo 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Y no te incites a hacer lo malo. Deja la ira y el enojo. Qué difícil que resulta esto. Esto es tan importante. ¿Por qué? Deja la ira, desecha el enojo, porque en la ira, en el enojo, es cuando vas a cometer los peores errores y vas a tomar las peores decisiones en medio de la ira, en medio del enojo. Además, viviendo en enojo, en rencor permanente, la persona no tiene paz. Uno de los problemas con la paz interior es precisamente el accionar de la ira, el accionar del enojo, el accionar del rencor. No puedo perdonar esto, no puedo hacer esto. Y la persona puede vivir bien, no vive bien. El Señor dijo que Jesucristo tuvo un consejo extraordinario también. Cuando dijo, aprendan de mí. Aprendan de mí. No dijo, aprendan de mí que tengo poder de Dios. No, aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Entonces ustedes tendrán descanso para vuestras almas. Así que te acostás y no podés dormir. Eso pasa. Eso puede tener muchas causas, pero una de las causas es precisamente el enojo, el rencor, la ira, inclusive no poder perdonar. No poder perdonar. No tener la capacidad para perdonar. Este tema del perdón amerita, por supuesto, 1 o 2 prédicas. Los consejos para el bien. Dice el versículo 27 del mismo Salmo, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Mire qué sencillo. Hay toda una postura, inclusive una postura filosófica hoy en día que mucha gente le incorpora, de cuestionar que sí, si esto está bien, esto está mal. La Biblia es mucho más sencilla, mucho más certera, mucho más contundente. Apártate del mal, haz el bien. No perjudiques a otro. ¿Cómo vas a perjudicar a otro? ¿Cómo vas a hacer mal? ¿Cómo vas a meterte en una cosa que no está bien, que Dios no aprueba? Apártate del mal. ¿Cómo vas a estar haciendo esto con tu propia vida? ¿Cómo vas a estar consumiendo esto que te afecta a vos y a tu familia? ¿Cómo vas a hacer eso? Apártate del mal. Muchos piensan, bueno, tiene que venir algo especial sobre mi vida. Vos tenés que tomar la decisión. Estas son cuestiones de decisión personal. Eso es muy importante. Parece ser que ese ABC de la Biblia, esas cosas fundamentales de la palabra, hoy en día en esta sociedad que vivimos no tienen importancia, no. Tienen la importancia de lo que viene de Dios, tienen la importancia de la eternidad. Nunca pasan de moda. No existe la moda para la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Apártate del mal. Dice el versículo 34. Espera en Dios y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra.
Espera en Dios, ya hemos visto 2 o 3 veces, dice espera en Dios. Esperar en Dios significa confía en Dios. Pero acá dice otra cosa además, o mejor dicho, además de eso dice otra cosa. Guarda su camino. Esta terminología, que no es de uso común, guardar el camino, no significa que uno trabaja en vialidad. Significa guardar el camino, es decir, perseverar en el camino de Dios, persevera en el camino de Dios, cuida el camino de Dios, cuida andar rectamente en la palabra de Dios, en la justicia de Dios, en el discernimiento, en la luz que Dios te da, cuida de andar, no esperes que otro vaya a cuidar por vos. Hay alguna gente que está equivocada, que piensa que el pastor es el responsable de la vida espiritual de los miembros de su iglesia. Tenemos cierta responsabilidad, ya lo creo. Pero ¿quién es el principal responsable de su vida espiritual y de su vida en general? La propia persona. La propia persona. Y cuando hay un reconocimiento de la palabra para guardar el camino de Dios, guardar el cuidado que no me vaya a desviar, cuidado que con todas estas cosas yo me decaigo o soy como una cañita voladora, ¿viste? Una cañita voladora que va rápidamente hacia arriba, pero dura poco tiempo y después se cae y desaparece. Guarda, dice, guarda el camino. Esto es muy importante. Ayer hubo un acontecimiento muy lindo con los chicos, con el ministerio de los niños. ¿Y saben lo que hacen los maestros de los niños acá en la escuela bíblica? Les enseñan a los hijos, les enseñan a los chicos desde chiquitos a guardar el camino de Dios. Si vos como papá haces lo mismo, es una bendición tremenda. Tu hijo nunca se va a apartar del camino, porque es una promesa de la Biblia. Es una promesa de la Biblia. Enseña a tu hijo a caminar en la senda de Dios, nunca se apartará del camino. Guarda el camino de Dios. Hay tantos consejos en la palabra. Dios aconseja que vivamos en santidad. Dios nos aconseja que no creamos de nosotros mismos más de lo que somos. Dios nos aconseja a ser humildes. Dios nos aconseja a ser humildes. ¿Qué significa ser humilde? ¿Cuál es la marca, la señal de la humildad? La señal de la humildad, ¿sabe cuál es? Reconocer los propios errores. Y reconocerlos delante de otro. Reconocerlos delante de Dios, por supuesto. Pero también reconocerlos. Esa es la marca indiscutida de la humildad. A Dios le agrada eso. Y la palabra dice que Dios bendice, a Dios le agrada. Dios aconseja ser humilde. Dios aconseja eso. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, relata el libro de los Hechos, capítulo 20, está en Mileto, una ciudad del Asia Menor, una ciudad del Asia. Y se está despidiendo de los creyentes. Es muy impactante este discurso de despedida de Pablo en Mileto, porque Pablo se despide de los creyentes que han recibido su palabra y han recibido su consejo, tantas cosas. Y en el último de sus viajes, él tiene que ir a Roma, donde finalmente él va a ser puesto preso, ya nunca más volverá a Mileto. Los hermanos de Mileto de alguna manera lo presienten a esto, y cuando se despiden de Pablo, se echan sobre el cuello de Pablo y lloran, saben que no lo van a ver más. Y una de las cosas que dice Pablo en este discurso de despedida, dice lo siguiente: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciar. ¿Qué quiere decir no he rehuido? No me he escapado, no me he ido por la tangente para hablarles a ustedes del consejo de Dios, de la palabra de Dios. En esa palabra de Dios hay cosas buenas, hay cosas que todo el mundo dice aleluya, y hay cosas bravas, hay cosas que decir, bueno, yo me tengo que apartar de esto, yo tengo que salir de este asunto, no puedo estar encerrado en esto. En el consejo de Dios había de todo. Y dice Pablo, todos les he dicho, todo lo que ha venido de Dios se los he dicho.
¿O acaso nosotros recibimos de Dios solamente lo que es bueno? Así que nosotros recibimos de Dios las bendiciones. Aleluya, qué bien, porque Dios nos bendice. Recibimos también las amonestaciones, las advertencias, las correcciones. El consejo de Dios trae muchas correcciones. Las recibimos de buen grado también. Si así lo hacemos, esa es una bendición. Pablo les dice en la despedida: todo lo que Dios me ha dado para decirles, todo el consejo de Dios, yo se los he transmitido a ustedes. ¿Qué hacemos con el consejo de Dios? En primer lugar, ¿lo pedimos? ¿Le pedimos consejo a Dios? Estoy por hacer esto. Hace poco estaba hablando con unos hermanos que han tenido un problema con una compra, con la compra de un terreno. Y bueno, todo parecía muy lindo, todo parecía muy bueno, parece ser que no era tan bueno, que había una trampa allí, eso es común. Entonces pregunto, le digo, bueno, ustedes han consultado con alguien. Primero oraron a Dios, sí, pero después consultaste con alguien, pediste consejo, buen consejo. Alguien que sabe de estos temas, alguien que te dice, no, mira, te tenés que fijar, que es sencillo. Tenés que fijarte en esto, en esto, en esto y en esto. Si esto y esto está bien, bueno, compra. Ahora, si hay alguna cosa que no está, no hagas la operación. Hay duda. ¿Sabe lo que es la duda? ¿Sabe lo que es la cosa cuando hay alguna cosa que no está clara? ¿Alguna cosa que no está clara? ¿Alguna cosa que no está clara? No lo hagas. No lo hagas. Tiene que estar todo absolutamente claro. ¿Quién de ustedes va a comprar algo con fecha de vencimiento? ¿Quién de ustedes va a comprar un yogur y se fija, está vencido, hace 3 semanas que está vencido? No importa, lo tomo igual porque no hay ningún problema. Yo te aconsejo, no lo hagas, por algo tiene fecha de vencimiento, por algo. Tal vez no pase nada, pero tal vez te metas en un problema. ¿Qué significa pedir el consejo de Dios y recibir el consejo de Dios? En primer lugar, implica una cierta humildad, mejor dicho, implica humildad. Es decir, yo voy a meterme en esto y no voy a creer que me las sea todas, voy a buscar el consejo de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Y si yo no sé qué dice la palabra, le puedo preguntar a alguien, che, Pastor Darío, ¿qué dice la palabra de esto? A ver, hermano, tenés un líder de célula y si no lo sabés, lo buscás y lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar. El consejo de Dios. Ay, ay, ay. El consejo de Dios. Que tuviéramos nosotros aquí en este bendito país alguno que quiera ser gobernante y que busque el consejo de Dios. Y lo enfatizo, porque siempre viene alguno que piensa que se la sabe toda y no se la sabe. Que busque el consejo de Dios, la guía de Dios. Hay una hermana, querida hermana, que ya está con el Señor. La conozco, ella se convirtió en esta congregación. Ella era veterinaria y nos contaba cuando la llamaban a una casa, hacia domicilio, porque el perrito estaba mal, el perrito o el gatito, ella iba con su maletín y oraba pidiendo el consejo, la gracia de Dios, y oraba por ese bichito, ora por el perro, que está prohibido. ¿Sabe qué significa eso? Significa que yo a Dios lo reconozco como ser supremo. Es mi Dios. Él es el creador, es el que lo sabe. Y voy a buscar el consejo de Dios. Y esta mujer buscaba el consejo de Dios cuando iba a atender a un gato.
a un gato. Hay un ejemplo de fe acá. Muchos creen que pueden andar por la vida siguiendo su propia, como dicen las películas, por lo menos las películas ya, sigue el dictado de tu corazón. No, pedile consejo a Dios. Busca el consejo de Dios, porque el corazón, dice la palabra, es absolutamente engañoso. Los sentimientos son engañosos. Sigue los dictados de tu corazón. Si querés seguir, seguilo. ¿Para dónde te van a llevar? No lo sé. Pero si buscas el consejo de Dios, eso es otra cosa. Ahora, ¿no sabés cómo encontrarlo, el consejo de Dios? Mirá, está en la palabra, pero no sé cómo buscar, yo tengo este problema. No sabés porque todavía no has aprendido mucho la palabra, porque no la lees, porque no la meditas, porque no tenés conocimiento. Bueno, buscá alguno que tenga conocimiento, preguntale, che, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es este asunto? Quiero saber, tengo este problema, a ver qué puedo hacer. Vamos a ver qué dice la palabra. Y te aseguro que la palabra de Dios dice algo con respecto a eso. Yo te lo aseguro. Qué cosa extraordinaria que es el consejo de Dios. Dios manda, Dios ordena, pero Dios también aconseja. Uno de los consejos de Dios extraordinario es aquel que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Otra vez la opinión. Sí, porque yo veo las cosas como son. Cuando yo era señora que decía, sí, porque yo veo las cosas como son. No, querida, vos ves las cosas como vos las ves. ¿Cómo son? No lo sé. Tenés que tener la revelación de Dios. Así que muchos están confundidos, Hay mucha confusión. Así que tenés que tomar decisiones. Y la verdad que no tenés confusión. Bueno, buscá el consejo de Dios. Buscá el consejo de Dios. Así que observás tu vida y te has dado cuenta de los errores que has cometido. Todos tenemos que hacer eso. Observamos la vida y damos cuenta de los errores. No para saber, no para llevar una lista, sino precisamente para buscar el consejo de Dios. Y en virtud del consejo de Dios, reencaminar. Reencaminar la vida. Qué extraordinario. ¿Sabe qué cosa? A Dios le agrada guiarnos. El Espíritu le agrada guiarnos. A Dios le agrada. A Dios le agrada. Yo he sido profesor durante unos cuantos años, 30 y pico de años he sido profesor. Entonces, algunos alumnos venían a consultarme. A mí siempre me agradaron las consultas de los alumnos. Cuando el alumno después de clase, en otro momento, dice, profesor, ¿me podía explicar esto? Nunca le he rechazado, que venís, ya lo expliqué en clase, que no estuviste atento. Nunca, jamás he dicho eso. ¿Por qué? Porque precisamente es mi deber como profesor. Ya no soy más profesor, digamos, por lo menos de esas materias que daba antes, pero es mi deber. Y siempre lo asumí así. Además es bueno cuando alguien viene y te pide que le expliques algo que no entiende. Si hay muchos docentes acá, eso es fundamental. Eso es fundamental. A Dios le agrada cuando vas a pedirle consejo. Señor, ando con este problema. Y pedís el consejo de Dios. Y por ahí buscás a un hermano. Y decís, mira, yo necesito esto, necesito que me guíes. No en tu opinión, mi opinión es una opinión, pero el consejo de Dios viene de la eternidad, de la gran sabiduría de Dios eterno. Pedí el consejo de Dios. Lo único que te bloquea para pedir el consejo de Dios es tu propio orgullo, que es malo, que no sirve. Desechá el orgullo y busca el consejo de Dios. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.